Aquí estamos de regreso en Visión Económica. Estoy en una interesante conversación que no abunda en estos medios. Sin embargo, nosotros con mucho gusto traemos en la agenda nuestra estos temas porque es un programa educativo, es un programa de orientación económico-empresarial y estos temas son de alto interés. Te repito brevemente, lo que me interesa es recoger tu versión de lo que ha visto en República Dominicana en el sentido amplio también, no solamente limitarlo a comercio justo, porque aunque tiene pocos días en el país, ha recorrido varias zonas y ha logrado ver Ya he venido antes. y había venido Sí, anteriormente. también. Bueno, yo creo que no solo República Dominicana, en realidad todos nuestros países son países ricos, digamos, y empobrecidos. Es triste admitir esa realidad, pero uno cuando ve todo el potencial económico que podríamos desarrollar en nuestros países, se hace esa pregunta que después lleva a veces a cierta frustración de decirlo, ¿por qué es que todavía nuestros países no pueden dar ese paso cualitativo de desarrollo de sus economías con tantos recursos disponibles y a veces con una ubicación estratégica privilegiada, digamos? Entonces, Y no es desarrollo por sí mismo, es desarrollo exacto, inclusivo por la gente, totalmente, ¿verdad? tal cual. De hecho, nosotros en Comercio Justo promovemos ese tipo de desarrollo, un desarrollo que incluya a las personas, que no deje por fuera a nadie, porque la economía tiene, bueno, un rol demasiado importante en dignificar la vida, o sea, no pasa por una cuestión, y en Comercio Justo lo insistimos todo el tiempo, o sea, no estamos pidiendo caridad, es el reconocimiento del trabajo, es el reconocimiento económico y social de un trabajo que es determinante para el mundo. O sea, finalmente América Latina alimenta al mundo también y ese ha sido históricamente un trabajo no reconocido y en parte el movimiento de comercio justo viene también a reivindicar ciertos valores vinculados a ese aporte, y lo que uno ve en República Dominicana es tanta riqueza y al mismo tiempo todavía una cultura política o quizás una cultura que no, bueno, no solamente aquí, es en mi país también, que no nos permite hacer crecer o desarrollarnos de forma inclusiva. Todavía nos falta discutir un montón de políticas más asertivas, pero por sobre todo yo creo que nos falta tomar decisiones más firmes sobre el desarrollo del campo, sobre el desarrollo rural. Nos falta todavía trabajar de forma más comprometida con esa agenda y empezar a desaprender ciertas cosas que venimos repitiendo hace 30 años, haciendo lo mismo y no estamos viendo resultados significativos para la gente. La crisis migrante es en Centroamérica, hoy con lo que pasa en Venezuela, con lo que pasa en México, en Guatemala, Nicaragua, es realmente preocupante. Países con tanta riqueza que no está pudiendo o no estamos pudiendo dar respuestas más oportunas a esos altos niveles de exclusión y bueno, a uno le pone de repente en un espacio de frustración pensar si ya probamos por este camino, por otro, cuál es realmente el modo en que podemos hacerlo mejor, ¿verdad? Mira, hablando de los pequeños y medianos productores, y hablando de los trabajadores, y hablando de comercio justo, la vinculación de las políticas públicas en América Latina respecto a esta emergencia de un tipo de mercado alternativo como comercio justo es limitada, muy limitada. Es decir, aquí en la República Dominicana no veo, exceptuando la parte de la ley tiene que ver con la ley de cooperativismo, la ley de economía social, no hay un entronque entre la necesidad de promover estas buenas prácticas de comercio justo respecto a las políticas públicas. ¿Cómo anda ese ambiente en Latinoamérica, que es tu área, y que es un área particularmente de mucho interés para mí también? Sí, en América Latina es cierto, tenemos normativas enfocadas al cooperativismo, pero han sido normativas también con un enfoque muy restringido, quizás no abriendo todas las oportunidades de gestión de una economía cooperativista, digamos, que va mucho más allá de la asociatividad, es cierto, eso es un aspecto fundamental, pero todavía incluir este enfoque de comercio justo que tiene el enfoque ambiental, que tiene el enfoque de protección social, que tiene el enfoque de precios, que tiene el enfoque de prima en este caso, bueno, no necesariamente
lo tiene que tener en un enfoque cooperativo, pero sí el tema de precio, el tema de ventajas competitivas. Hay algunos avances en estos marcos normativos. Bolivia, Ecuador son algunos países más pioneros en esto, que sí ya han discutido la economía social y solidaria y con nombre de comercio justo muchas veces, ¿verdad? Eso no es un logro de todos los países, tiene que ver con un montón de otros factores políticos también, de cómo estas agendas se fueron introduciendo en estos países, pero la preocupación es que estas discusiones todavía no son discusiones del nivel público, entonces muchas veces puede quedar en un espectro de gueto, digamos. Ahí está el grupo de comercio justo, el grupo de la economía social y solidaria, los raros, los alternativos, cuando en realidad la única alternativa que tenemos para la inclusión es una economía más justa, la verdad. Exactamente. O sea, no somos hay raros, otro. no somos raros, al Exacto. revés. Debiéramos Pero ser la en la regla. percepción, el reto del comercio justo en términos de incidencia y posicionamiento político, es decir, es cuestionar estas prácticas comerciales y económicas diciendo, esto no es un club aparte, aquí lo que estamos promoviendo son prácticas, conceptos y enfoques que quisiéramos que de este lado, por decirlo así, empiecen a replantearlo, ¿verdad? Todo el tema del impacto ambiental del comercio, del sector productivo, es un tema que Comercio Justo también lo viene empujando todo el tiempo. O sea, realmente hoy el tema ambiental es un tema clave. O sea, sin la sostenibilidad de los recursos es que no hay futuro para producir nada. Entonces, hay agendas que dentro del Comercio Justo empujamos hacia este lado, y este lado también dentro de todo está empezando a ver con otros esquemas, quizás no lo llaman comercio justo como tal, tampoco somos los nombres los dueños de un nombre, pero sí hay algunas prácticas interesantes que se están generando, pero todavía falta muchísimo. O sea, realmente es todavía una utopía, digamos. En un agradable conversatorio con Linda Vera, socióloga y especialista en gobernanza y gestión pública de Paraguay y de Latinoamérica y de comercio justo. Mira, en algunos paneles que yo me desenvuelvo en el mundo intelectual, está planteado el problema de América Latina. Y América Latina ahora mismo, en el marco de esta guerra comercial, de la internacionalización de la economía, más que de globalizada e internacionalizada, tal cual, en mi opinión, es cómo es que vamos a lograr que América Latina realmente se posicione, porque no cabemos necesariamente en los esquemas de los grandes bloques. Entonces vamos a tener que empoderar a América Latina, y lo que tiene que ver con comercio justo, lo que tiene que ver con la franja que estamos militando y comprometidos con los objetivos de desarrollo sostenible desde la base, desde abajo, ¿verdad? Cómo vamos a enfocar, contrarrestar el calentamiento global y el cambio climático. Pero todo eso implica un empoderamiento y una alianza de América Latina respecto al tema. ¿Cómo tú ves la posibilidad de un ambiente así? Bueno, realmente es un tema apasionante, porque nosotros en América Latina tenemos muchos procesos fallidos de integración regional. Sí. En los últimos 20 años se han hecho intentos de decir al fin una América Latina, al menos en porciones, mayormente integrada, pero integrada realmente, no a partir de pactos que no tienen ninguna institucionalidad, de pactos que no trascienden presupuestos públicos, de pactos que no trascienden una cultura de integración. Y ahí tenemos retos enormes. Hablo desde el sur. Para mí el Mercosur es un gran fracaso, sí, un gran fracaso que yo creo que le queda tiempo para morir. Hemos festejado bastante nuestro acuerdo. Porque mira, el CARICOM es más pequeño, sin embargo, por lo menos en la formalidad se mantiene el CARICOM, ¿verdad? Sí, y el Mercosur también. Y el SICA también, ¿verdad? Con su alta y su baja, pero el sistema de integración centroamericano también se mantiene, y nos alaron a nosotros, República Dominicana y otros países. Pero ciertamente el Mercosur, que era donde nosotros veíamos una posibilidad enorme de que América Latina avanzara en su propia autodefinición,
el fracaso de esto fue un duro golpe, ¿no? Un fiasco. Sí, por sobre todo el fracaso de un proceso real de integración, ¿verdad? De acuerdos que realmente ahora el Mercosur firmó un acuerdo con la Unión Europea que va a impactar mucho el sector agrícola también, pero finalmente estos acuerdos no se traducen en la calidad de vida de las personas si no hay un trabajo real de integración económica. El Mercosur pudo haber sido, ojalá todavía sea una oportunidad interesante, un modelo que pudo haber sido exitoso. Sin embargo, la debilidad de nuestras instituciones y el nivel de ingobernabilidad también en el que gestionamos estos procesos de integración lo hacen inviable. O sea, sin países con niveles de gobernabilidad respetables o con una institucionalidad incluso económica que lo haga posible, el proceso de integración económica es difícil. O sea, la socióloga y la especialista en gobernanza y gestión pública me abre la puerta a la pregunta que yo tengo en mi mente hacerte, y es precisamente ese proceso de gobernanza en América Latina, ese proceso de gestión pública en América Latina tan tortuoso, tan difícil de ensanchar la democracia y llevar los procesos económicos, sociales y políticos, incluso tecnológicos de América Latina, a un nivel de gobernabilidad en función de democracia plena. Y no es tan difícil alcanzar democracia plena, porque los requisitos de ella, lo único que habría que hacer es superar el inmediatismo y el interés particular. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, creo que es el mayor reto de nuestros países. Lo primero que se ve afectado en crisis de gobernabilidad es la economía, y con una economía ingobernable vamos a seguir excluyendo gente en todos los sectores, eso es real. La crisis de nuestras monedas, la crisis de nuestros bancos centrales, muchas veces nuestro déficit más endeudado fiscal, casi que los mismos países. Totalmente, nuestros déficits fiscal que todavía no encuentran a veces una receta, y porque no la hay, es una discusión interna que hay que hacerla a nivel de países, son temas de agenda. Ahí se necesita, en primera, mucha voluntad política, aunque eso sea un término que no parezca un término duro conceptualmente. La voluntad política y los acuerdos políticos para sostener procesos de institucionalidad son claves. Sin actores políticos que no se comprometan con la institucionalidad de la economía, la inclusión real de las personas a través de la economía, es un camino difícil, casi imposible, ¿verdad? El inmediatismo, los altos niveles de corrupción y los altos niveles de impunidad que existen en relación a eso ya están probados que son los caminos menos asertivos para este nivel de institucionalidad que necesitamos para niveles de integración serios. Porque uno de nuestros mayores problemas es que en muchas cosas no somos serios, la verdad. O sea, hoy puede amanecer un escenario A y al día siguiente un escenario B con una... Y no quiere decir que el mundo tenga que ser color de rosa, pero sí hay ciertos acuerdos que se tienen que sostener en el largo plazo con una seriedad y una madurez política que no hemos logrado en nuestros países. Bueno, con la anuencia tuya voy a dar una pausa para venir al set final, Visión Económica a las 18 horas. Ya regreso.